Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir este ratito de esta tarde con nosotros en este webinar. Me gustaría presentarme. Soy Inmaculada Espartero, consultora técnica de I+D+I, asignada al Servicio de Deducciones Fiscales en ITECAM, que formo parte del grupo en el que trabajan tanto Desiree Moreno como Yaret Sánchez. Bueno, lo que nos ocupa en la tarde de hoy es este webinar sobre deducciones fiscales, que está vinculado al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tomelloso y ITECAM, que firman de forma anualmente y cuyos objetivos son, por un lado, el fomento de la innovación y la transferencia tecnológica a las pymes en el municipio de Tomelloso y, por otro lado, el apoyo a la Oficina Local de Innovación del municipio de Tomelloso. Por este motivo, hemos considerado que este webinar resulta de especial interés para aquellas empresas que realicen dentro de su actividad proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. A continuación, voy a dar paso a mi compañero, Pedro García, para que comente los aspectos más importantes de este webinar sobre deducciones fiscales. Pedro García es experto en deducciones fiscales en ITECAM y os va a comentar un poco los puntos más importantes. Muchas gracias. Como me ha presentado mi compañera, soy Pedro García y bueno, soy especialista en deducciones fiscales en el departamento de ITECAM. En principio, bueno, vamos a hacer una webinar de alguna manera para explicar el incentivo de deducciones fiscales y cómo las empresas pueden beneficiarse de esas deducciones fiscales, que son, pues, yo creo, un gran desconocido en muchas empresas y que al final son la forma más eficiente, digamos, de tener una deducción fiscal, tener un ahorro y ser más competitivos financieramente, ¿no? Vamos a pasar a la presentación. Un poco presentar quiénes somos como ITECAM, ¿no? Somos un centro tecnológico de Castilla-La Mancha, el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha. Aquí tenemos algunas cifras que son, bueno, representativas de lo que somos y hacemos, ¿no? Somos un clúster formado por 315 empresas que agrupan a casi 21.000 empleados con una facturación de 3.249 millones. Bueno, estas son cifras. Al final somos un centro tecnológico cuyo misión en Castilla-La Mancha es sostener y dar apoyo tecnológico y en innovación a las empresas de la región, ¿no? Estos son solo cifras, pero bueno, hay un espíritu detrás de colaboración, de ayuda, de mejora de todos los procesos y con todos los socios y no socios de Castilla-La Mancha, incluso de otras regiones también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ITECAM? En que aunque tenemos más de 120 líneas de negocio, de servicios, de capacidades, en el webinar de hoy vamos a hablar de deducciones fiscales, sobre todo basadas en dos puntos principales, que son las deducciones fiscales por I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, y las bonificaciones a la seguridad social por el personal investigador. También a mí me gusta siempre hablar de dos patas en la innovación. Por una parte, lo que hemos hablado de deducciones fiscales, que es retorno del gasto que ya hemos ejecutado en los últimos 4 años, un gasto que ya hemos hecho y cómo podemos recuperar ese gasto de alguna manera. Y por otra parte está cómo financiamos esa innovación. Para ello tenemos un departamento que también se dedica a buscar la mejor financiación, la mejor subvención, buscar siempre lo que es el mayor apoyo para hacer ese proyecto innovador que, en primer lugar, vamos a financiar de la forma más óptima y después podemos recuperar parte del gasto con la deducción fiscal, ¿no? Son las dos patas que a mí me gusta siempre hablar de innovación, ¿no? Buscamos financiación y después recuperamos el gasto el máximo posible. Bueno, una definición de deducciones fiscales, pues bueno, son las actividades de I+D las deducciones son un incentivo para promover las actividades de investigación, desarrollo e innovación en la empresa. Se aplican en la cuota del impuesto de sociedades y pueden monetizarse. Monetizarse, hablaremos más tarde cómo se puede recuperar ese dinero si no tenemos cuota que aplicar en el impuesto de sociedades, ¿no?
Al final es un incentivo que lo que pretende es que las empresas sean más competitivas y que pueden aplicarse a cualquier empresa que tenga un pago de impuestos de sociedades, que pague impuestos de sociedades, independientemente del sector, el tiempo que lleve en el mercado, bueno, el tamaño de la empresa, ¿no? Es aplicable a cualquier empresa, insisto, que tenga la obligación del pago del impuesto de sociedades. ¿Cómo funciona esta deducción fiscal? Bueno, se puede practicar, se practica en la cuota íntegra del impuesto, ¿no? Después vemos un poco cuál sería un poco más pormenorizado, pero se aplica en la cuota íntegra. Digamos, es al final cuando el pago de impuestos ya tiene ha hecho todas las deducciones previas, minoraciones, sobre esa cuota es donde se aplica el impuesto, ¿no? Lo que hacen es que reducen el pago del impuesto de sociedades y al final pues es un ahorro impositivo que redunda en la cuenta de resultado de la empresa, obviamente, ¿no? Son totalmente accesibles a cualquier empresa, como hemos dicho, y bueno, simplemente por estar sujetas a tributación por el impuesto de sociedades tienen derecho a aplicarse la deducción si cumplen las condiciones que exige la normativa, ¿no? Eh, Aquí se pueden aplicar, si tienes un pago de impuestos, te puedes reducir el pago del impuesto hasta un 50%, y incluso si no tienes una cuota positiva, tienes o una cuota cero, no tienes beneficio, no pagas impuesto, hay una forma de recuperar ese dinero que hemos ya gastado, digamos, previamente en el tema de gasto de I+D+I, ¿no? Explicaremos un poquito más adelante cómo se hace. ¿Cuáles son las ventajas de las deducciones? Eh, Son compatibles con cualquier tipo de ayuda. Esto es importante. Con cualquier tipo de ayuda que podamos pensar. Simplemente lo que habría es que minorar, si tenemos una subvención asociada a un proyecto que queremos llevar a deducción fiscal, tenemos que minorar la subvención. Pero es totalmente compatible con cualquier tipo de ayuda financiera, subvenciones, apoyos minimis, en fin, es totalmente compatible, ¿no? No están sujetas a concurrencia competitiva. También esto es muy importante porque no es una subvención cuyos fondos se pueden agotar según se van, digamos, eh, canalizando, sino que si tú tienes el derecho de aplicarte la deducción, tú te la puedes aplicar. No depende de que haya fondo o no haya fondos. Si tú generas el derecho de tener una deducción fiscal por una actividad de I+D+I, tú te puedes aplicar en el impuesto de sociedades. No estás sujeto a concurrencia competitiva. ¿Qué nos permiten las deducciones fiscales? Pues al final recuperar entre un 12 en el peor de los casos y un 59 de los gastos deducibles de los 4 últimos ejercicios fiscales. Antes se podía llegar un poquito más lejos en la recuperación de ejercicios, pero hay unas sentencias bueno, que vinculan a Hacienda en las cuales nos tenemos que circunscribir a los últimos 4 ejercicios, ¿no? Y el ahorro que podemos recuperar el gasto es entre el 12 y el 59%, ¿no? La aplicación es libre y general. Cualquier empresa, como he dicho, se puede aplicar esta deducción teniendo las condiciones y el pago de impuestos. Si generamos un crédito fiscal, que es una cantidad de deducción fiscal que no podemos aplicarnos en el ejercicio en el que estamos, en el que tenemos que hacer el pago del impuesto, la ley nos permite, digamos, guardar ese crédito fiscal durante 18 años en adelante. Quiero decir que no se pierde ese crédito. Tienes 18 años para poder aplicarte esa deducción generada y que no puedes aplicarte en ese ejercicio porque no tienes la suficiente cuerda, ¿no? Al final tiene un efecto financiero que, digamos, es equivalente a una subvención, porque es inmediato, no es algo que te van a conceder con una intensidad determinada en un momento determinado, sino que sí, bueno, tú el día del impuesto a sociedades tienes que hacer un pago, en ese momento te aplica la deducción. No tienes que esperar una retribución, no, tú te aplicas la deducción en ese momento del pago del impuesto, ¿no? No requiere el éxito del proyecto, perdón. Esto es importante en el sentido de que, además, la innovación supone un riesgo y un reto, ¿no? Puedo hacer un montón de gasto en una serie de proyectos que al final no resultan exitosos, pero lo que sí puedo es deducirme fiscalmente esos gastos. El éxito del proyecto no está vinculado al poder aplicarte la deducción.
Yo diría casi al contrario, contra más riesgo tiene el proyecto y menos posibilidad de ser exitoso, más desarrollo, más investigación, más innovación, ¿no? Y por último, son monetizables. Como hemos dicho, si no tengo la capacidad de aplicarme esa deducción fiscal en ese ejercicio porque no tengo cuota, puedo pedirle a la agencia tributaria que me monetice, que me devuelva en cashback ese dinero con bueno, una quita de un 20% que digamos que Hacienda bueno, se queda, ¿no? Es un 80% al final de algo que tú has generado, ¿no? Bueno, también me gusta comentar que un poco el concepto de innovación, antes de hablar de normativa, pensamos muchas veces que la innovación es gente en un laboratorio con unas batas blancas y eso es totalmente incorrecto, ¿no? La innovación es cualquier mejora que tú haces en tus procesos, en tus productos, aunque estén en el mercado ya. O sea, es tu mejora eh, en cualquier tipo de actividad que tengas. Todo lo que sea una mejora, un desarrollo diferente, eso es innovación, ¿no? Casi todas las empresas pueden aplicarse a algún tipo de innovación porque yo creo que todas las empresas, si están vivas y están funcionando, es porque están mejorando continuamente, ¿no? Las empresas al final tienen que mejorar, si no estarían totalmente fuera de mercado y hacen continuamente innovación, aunque a veces no lo reconozcan, ¿no? Eh, hay que identificarla, hay que ver en qué procesos, en qué productos se mejora, pero no hay que pensar que la innovación es solo para empresas grandes que tienen departamentos de I+D. No, en absoluto. Es empresas que mejoran día a día, que invierten en procesos, en mejoras, en desarrollos. Eso es lo que es la innovación, ¿no? La normativa es muy amplia. Aquí he resumido 3 puntos que son, digamos, los más significativos de la ley. Pues bueno, en el 2014, cuando en el impuesto de sociedades se articulan todo este tipo de deducciones. En el 2003 se regula la emisión del informe motivado vinculante, del cual hablaremos más tarde, que es bueno, un informe que emite el Ministerio de Economía para dar un poco, en este caso de ciencia y tecnología, para dar más seguridad a este proceso de deducción fiscal, ¿no? Y la ley del 2013, que lo que hace es, bueno, en la ley de emprendedores lo que habla es de lo que hemos hablado, el cashback, devolución de ese dinero que no podemos aplicarnos en la deducción fiscal porque no tenemos cuota, pero que tenemos derecho a ella y que nos permite la legislación aplicarla, como he dicho, con un 20% de descuento por parte de Hacienda, ¿no? Eh, Al final, ¿cómo se define la normativa cómo define la normativa lo que es investigación, desarrollo e innovación? Pues bueno, hay una serie de tratados que se ha llegado, digamos, un poco definido como qué es investigación, qué es desarrollo, qué es innovación. Al final, la I más D, la I mayúscula más la D mayúscula, investigación-desarrollo, supone una novedad objetiva. Es la diferencia con la innovación tecnológica, que es la I pequeña, que es subjetiva. La innovación, objetiva es pues, un desarrollo o una mejora sustancial de un producto que realmente suponga un salto cuantitativo dentro del mercado, ¿no? Que no exista como tal en el mercado. Sé que esto suena complicado, pero bueno, es algo que no existe como tal en el mercado y que la empresa da ese salto tecnológico y consigue mejorar lo que había en el mercado de alguna manera, ¿no? Y lo que es la innovación, la I pequeña, es una novedad subjetiva, es, digamos, en la propia empresa, ¿no? Una mejora subjetiva en la empresa, algo que la empresa ha mejorado. Bueno, la definición es la actividad como resultado, es un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, pero dentro de la empresa, ¿no? Lo otro sería fuera de la empresa, sí que es más objetivo, tiene que haber un salto tecnológico realmente objetivo, ¿no? Que esto al final es lo que marca un poco la diferencia entre innovación y desarrollo, lo cual después tiene una traducción en una mayor deducción o menor deducción, ¿no? Al final los porcentajes de deducción son diferentes según se trata de un desarrollo o investigación o una innovación tecnológica, ¿no? Entonces, el concepto al final siempre sea un experto el que decida que un proyecto tiene la catalogación de investigación, desarrollo e innovación,
pero bueno, hay una definición que, bueno, que lo puede un poco enmarcar, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos son susceptibles de análisis para llevar a deducciones fiscales y poder aplicarse la deducción, ¿no? Básicamente son tres pilares. Producto. El producto al final es, bueno, pues eh, yo fabrico un determinado, no sé, caramelos y saco un producto nuevo que es un caramelo con un sabor diferente. Eso es un producto nuevo. Cualquier tipo de cambio de materia prima que utilizo en un producto. Es un cambio de producto. Proceso. Pues, mira, proceso puede ser una línea nueva de negocio, una nueva línea de producción que mejore el proceso que se ejecutaba antes, por ejemplo, ¿no? Y sistema software, pues puede ser Industria 4.0 o un software que nos hacen específicamente para nuestras necesidades puntuales en una empresa, ¿no? Yo necesito un ERP que sea a medida. Ese tipo de software es una innovación tecnológica para mi empresa. Ahora hablamos de los porcentajes deducibles, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es investigación y desarrollo e innovación tecnológica, ¿no? Aquí lo podemos ver. El gasto calificado como I+D, como investigación y desarrollo, es un 25% como norma general. Ahora bien, cuando llega hasta el 42%, lo que supera la media de los 2 últimos años. Quiere decir, lo que se intenta con esto, obviamente, es que cada año se hagan más proyectos, cada año tengan más gasto en innovación, en este caso en investigación y desarrollo, y que la empresa se esfuerce más, digamos, en conseguir mejoras, ¿no? 25 como norma y 42% es la media de los 2 últimos años. Si en los últimos años no has hecho nada, todo irá al 42%, y después hay un par de ejemplos que podemos ver para ver cómo se aplicaría, pero bueno. Si no has realizado ningún tipo de deducción y es calificado como I+D, es un 42%. También se puede aplicar un 17% al personal investigador adscrito en exclusiva a la actividad de I+D. A ese 42% se le sumaría ese 17%. Estos son conceptos para investigación y desarrollo. En el caso de la innovación tecnológica, que hemos dicho que es un reto algo menor, que no supone un salto cuantitativo en el mercado, pero que sí que es un avance para mi empresa, hablamos de un 12% como norma general, ¿no? Aquí no se aplican reducciones o aumentos, es un 12% siempre del gasto. Después veremos qué tipo de gastos podemos aplicar, de todo el gasto que yo pueda, digamos, identificar cara a un proyecto, ¿no? de innovación. A ver, partidas de gasto que se pueden incluir. Las principales partidas son personal. Personal, que son las horas que mi personal interno dedica al proyecto. Aquí hablamos no solo de personal técnico, personal cualificado, ingenieros, desarrolladores, no. Para hacer un proyecto de mejora hace falta siempre, pues, no solo la persona que diseña unos planos, el ingeniero que diseña un poco el procedimiento, hace falta gente de almacén, hace falta gente de pues, mantenimiento, gente pues, bueno, que todo el personal que sea necesario para ejecutar ese proyecto se puede incluir en esta partida de personal, ¿no? Material fungible, pues son toda la materia prima que utilizamos en tanto prototipos, pruebas, para el proyecto, ¿no? Al final, bueno, todas las empresas sabéis que cuesta mucho llegar a la optimización de un proceso, de un producto, y hay que hacer muchas pruebas. En esas pruebas se consume mucho material, material a muchos que son muy caros, el acero bueno, ha subido muchísimo, todo ese tipo de material, todas las pruebas que hemos hecho, que hay habido que descartarlas, todo ese tipo de gasto, es material fungible que se puede deducir fiscalmente 100%, ¿no? Colaboraciones externas, pues aquí hablamos de universidades, centros tecnológicos, en este caso, por ejemplo, nosotros como centro tecnológico podemos acompañarnos en un montón de actividades, diseño, un montón de nuestras líneas de negocio son aplicables para mejora de las empresas. Entonces, pues bueno, desde diseño de un depósito,
En fin, hay muchísimas cosas que se pueden, un laboratorio, unas pruebas de laboratorio que se nos pueden encargar para ver la resistencia del material. Todo ese tipo de colaboraciones, en el caso de, por ejemplo, ITCAM, se podrían deducir 100% en el proyecto, ¿no? Tengo un acuerdo con una universidad que me provee de tecnología, me provee de, bueno, algún tipo de ensayos, también lo puedo incluir, ¿no? Y los activos. Los activos no podemos incluir la maquinaria que utilizamos, pero sí su amortización contable en lo que se refiere al proyecto, ¿no? Yo si necesito una máquina para hacer un desarrollo durante 4 meses y esa máquina la estoy amortizando, puedo llevarme a gasto esa amortización contable de esa máquina durante ese periodo de tiempo, ¿no? El tiempo que dure el proyecto, ¿no? Desde que empieza hasta que acaba. Esos son un poco los cuatro puntos en los que principalmente se pueden deducir fiscalmente. Y bueno, un poco dependiendo de la empresa, pues habrá unos que tengan más peso o menos peso, pero al final son esos cuatro los que podemos llevarnos a deducción. ¿Cómo se aplica la deducción? Bueno, es sencillo. Cualquier empresa sabe que tiene unos ingresos, unos gastos, eso es el beneficio. Ahora mismo está el 25% de la cuota normal del impuesto de sociedades, pues ese beneficio habrá que grabar, el tipo de gravamen, pues un 25%, pues puede ser hay otros tipologías, pero vamos, si es un 25%, la cuota íntegra sale de aplicarle ese gravamen del 25% a el beneficio, ¿no? Eso es la cuota íntegra. Sobre esa cuota íntegra es donde se aplica el impuesto de sociedades, ¿no? Ya ha quitado otro tipo de deducciones o de imposiciones, ya cuando el resultado a pagar en el último escalón del impuesto, ese resultado es donde podemos aplicar la deducción fiscal. Por eso es mucho más, no se aplica, no es un ingreso, no, se aplica en el propio ya ya hecho con todas las deducciones, imposiciones y con el gravamen ya hecho, ¿no? Eh, las opciones son hasta un 50% la cuota íntegra, en el caso de que, bueno, aquí hay una pequeña nota que es, bueno, en el caso de que la deducción generada por los gastos de ese ejercicio supere el 10%. Es decir, esto se hace para que también se invierta en gasto, se invierta en innovación, se haga gasto. Al final se está hablando de un 10% de la cuota y que la deducción generada eh, eh, supere ese 10%. Si, por ejemplo, no sé, tenemos una deducción de 100.000 euros, habría que tener un beneficio de 1 millón para no poder aplicarla. Que es un caso muy, muy extraño y que realmente en el 50% es aplicable prácticamente en todos los casos, ¿no? Como hemos dicho, se puede conservar este crédito fiscal generado, que sea, bueno, al que tienes derecho por estos proyectos durante 18 ejercicios. Si no tienes cuota positiva y no tienes pago de impuestos, tienes 18 años por delante para poder aplicártela, ¿no? Y lo que hemos comentado, la amortización, es una devolución de la agencia tributaria con una serie de condicionamientos que después también un poco analizaremos, que son bastante rigurosos en algún caso y con un 20% de minoración, ¿no? Hablamos un poco de cómo es el proceso de certificación o cómo es el proceso de ejecución del proyecto, ¿no? El primer paso, obviamente, es identificar el proyecto y hacer un diagnóstico. Para eso nos encanta ir a las empresas, ver sus fábricas, si las tienen, ver sus procesos, ver sus máquinas. Aunque hay que entender que esto es un gasto, no es una inversión, es decir, lo que se puede deducir no es la inversión, sino es el gasto, pero siempre cuando vemos una fábrica, vemos unas máquinas nuevas, pues siempre decimos, "Bueno, ¿y esta máquina para qué la estás utilizando? Bueno, pues porque estoy haciendo un nuevo producto o estoy haciendo un proceso mejorado. Bueno, pues ahí identificamos algún tipo de proyecto que nos podemos considerar como innovación, ¿no? Esto lo hacemos totalmente gratuitamente, por supuesto, desde ITCAM. Hacemos esta identificación de proyectos. Vemos en los últimos 4 años que ha hecho la empresa de innovadora. Ya te digo, muchas veces la empresa no es consciente de que mejora cosas continuamente, pero al final, rascando un poco, pues sí que salen cosas, ¿no? Y, oye, pues hemos mejorado el último año, hemos hecho una ampliación que nos costó un dinero y al final hemos conseguido hacer bueno, un proceso que está muy mejorado.
Bueno, hacemos ese diagnóstico, identificamos esos proyectos, ¿no? Documentamos técnica y económicamente. Al final, estos proyectos de deducción fiscal son un proyecto de una parte técnica y una parte económica, ¿no? La parte económica sostiene, evidentemente, los gastos de la parte técnica, pero la parte técnica, digamos que tiene que demostrar que esa empresa ha hecho un proceso de mejora, un producto nuevo, aparte de un punto A a un punto B, y durante todo ese proceso, todo ese proceso lo que podemos documentar como pues, elaboración de un nuevo producto, pues parte de una necesidad de mercado, parte de un cliente que nos pide un producto determinado que no está en el mercado y quiere comercializar y nos encargan que hagamos ese producto, hacemos pruebas, vemos cómo puede ser. Ese tipo de documentación es la que generamos para poder demostrar que ese producto pues, se ha llevado desde cero a un fin, que puede ser exitoso o no exitoso, como hemos dicho, pero que existe, ¿no? Y económicamente, pues todo lo que hemos hablado, sostiene el personal con sus nóminas, sostiene la amortización contable con los asientos contables pertinentes, el gasto en material fungible con la factura de los proveedores. Bueno, documentamos todo eso, tanto económica como técnicamente, ¿no? Y elaboramos la memoria. Todo esto lo hacemos desde CAP, ¿no? No hacemos sin ningún coste. Una vez que identificado el proyecto y el diagnóstico, el cliente nos dice que ok, un, digamos, un diagnóstico en el cual le decimos, entendemos que encontramos este proyecto, entendemos que son técnicamente calificables como investigación, desarrollo e innovación y, bueno, te hacemos una propuesta en la cual más o menos capturamos el gasto que puedes, tenemos bastante expertise y podemos más o menos ver qué tipo de gasto podemos capturar. Y al final el cliente siempre es el que decide, ¿no? Sobre esto nunca hay un coste, es decir, es un diagnóstico y se le da al cliente, el cliente decide si quiere seguir adelante o no, ¿no? Si está de acuerdo, elaboramos esa documentación y hacemos la memoria. Ahora hay varias formas de trabajar dependiendo un poco de la seguridad jurídica, un poquito el volumen del proyecto, el gasto capturado, ¿no? Hay una cosa que hay que tener muy clara, ¿no? Que es que la normativa no te exige certificar por parte de una certificadora acreditada por ENAC, por un centro tecnológico como nosotros, o por quien sea, no te exige un tipo de certificación. Tú te puedes perfectamente, en el modelo 200 del impuesto a sociedades, aplicarte una deducción sin tener ningún tipo de soporte documental. Eso es un riesgo, obviamente, porque Hacienda te puede llamar, Hacienda te puede decir que cómo soportas ese gasto, esa imputación en el impuesto, y si no tienes documentación, pues, hombre, tienes un contencioso con Hacienda, ¿no? No te dice si tengas que certificar informativado, no tienes ninguna necesidad de seguir un camino. Tú puedes decidir perfectamente entre una autoliquidación, que es yo le hago una memoria técnica y económica y con ese gasto yo me imputo el impuesto. Hay un paso intermedio que sería nosotros como centro tecnológico acreditado podemos certificar que ese proyecto es innovador, hacemos la memoria económica y técnica y con eso tú tienes una seguridad muy alta, muy, muy alta respecto a Hacienda, ¿no? Tienes un certificado pedido por ITCAM en el cual bueno, dice que este proyecto es innovación, desarrollo, investigación, dependiendo de la tipología, con una memoria técnica y una memoria económica que recoge todos los gastos con sus facturas, con todo el soporte, ¿no? También existen las certificadoras acreditadas por ENAC. Ahora mismo hay 8 en España, AENOR, SGS, ACIE, bueno, hay 8 o 9 que lo que hacen es que tienen unos expertos que certifican los proyectos, ¿no? Esto, pues, bueno, también tiene un punto más de seguridad, digamos, respecto a Hacienda, pero el certificado, pues un certificado cuesta entre 3.500, 3.200, 3.500, 4.000 euros. Y siempre recomendamos que es un poco decisión de la empresa, ¿no? Si tienes una certificación, bueno, es un proyecto que puedes recuperar 1.000.000 de euros, pues hombre, gastarte 4.000 euros en una certificación, 5.000, no tiene ningún coste, no tiene ninguna importancia, ¿no? Cuando es un proyecto más pequeño, pues hombre, la seguridad que te aporta el certificado ENAC, pues tampoco es tan sumamente grande como para poder, a lo mejor, afrontarlo, ¿no?
es decisión de la empresa. Al final, seguir el procedimiento de, bueno, pues tener en este caso de ITCAM, tener su certificado de ITCAM, su memoria técnica y económica, o ir a un siguiente paso que es certificar con este tipo de certificadoras, ¿no? Bueno, eso ya decide la empresa en función de lo que sus intereses y, bueno, eso, nosotros estamos para asesorarles en ese caso, ¿no? Bueno, después lo que hacemos es bueno, asesorar al cliente en cómo imputa el impuesto. Siempre acompañamos a la empresa en el sentido de yo, cómo me lo puedo imputar, qué cantidad, cómo lo hacemos, con los asesores sin ningún problema. Estamos ahí con ellos en todo el proceso. Y bueno, pues si se opta por ir a certificar y pedir un informe motivado, que es, digamos, un informe que se pide al ministerio bueno, para que garantice que ese proyecto está certificado por la certificadora ENAC, pues acompañamos en la carrera de documentación en la plataforma del ministerio, ¿no? Al final es la empresa un poco en función del tipo de proyecto, del gasto capturado, del retorno que tiene, que decide cómo actuar, ¿no? Nosotros estamos para acompañarle siempre. Hay un par de ejemplos que tengo aquí para ver cómo se podría, bueno, ver con números cómo se aplica la deducción, ¿no? Hablamos de un proyecto que sea innovación tecnológica, ¿no? La I pequeña. Pues imagino que, pues eso, una empresa hace mesas bueno, o cisternas, y un cliente les pide una cisterna con una diferencia, con una mejora, con un proceso algo diferente, ¿no? Pero no es algo que tampoco sea un salto cuantitativo, ¿no? Sería un proceso, en este caso, un producto innovador para la empresa. Y entonces, pues los gastos que podríamos, un caso, digamos, hipotético, pero bueno, tenemos una empresa que en personal técnico propio y no técnico, y como hemos dicho, de almacén, de bueno, soldador, la persona que está en mantenimiento, 7 u 8 perfiles, al final pues tienen un gasto en todo el año en el proyecto de 170.000 euros. ¿Qué más conceptos se pueden incluir? Aquí no hay un personal investigador que trabaje en exclusividad, con lo cual no podemos aplicarlo. La amortización del elemento inmovilizado, pues es lo que hemos dicho. Pues bueno, tengo varias máquinas que están en funcionamiento y en amortización y las tengo que utilizar para hacer este proceso, este producto. Perfecto, las puedo utilizar. En este caso, 15.000 euros, ¿no? Tenemos material fungible, pues bueno, me imagino que es acero, que es muy caro, tengo que hacer muchas pruebas porque lo que me pide el cliente al final es complicado, tengo que jugar con los espesores, con las juntas, tengo que darle una forma, tiene que existir una serie de características que me pide el cliente y tengo que consumir mucho material fungible para poder llegar al punto que el cliente me pide, ¿no? Hablamos de 70.000 euros. Por ejemplo, en actividades contratadas y encargadas, por ejemplo, en este caso, pues nos contratan a ITCAM para hacerle un estudio de resistencia de material, bueno, no sé, cualquier tipo de servicio que podemos aportar y son 30.000 euros, ¿no? Y otras colaboraciones externas, pues un laboratorio específicamente que les hace un análisis de una cosa que es súper exclusiva, que necesitan saber, o un profesional externo, un calculista que bueno, realmente es necesario para ese proyecto y son 15.000 euros, ¿no? Al final suman 300.000 euros de gasto, con lo cual hemos hecho un 12% de deducción, serían 36.000 euros de deducción. En un proyecto calificado, como he dicho, como innovación tecnológica, ¿no? El segundo ejemplo sería un proyecto calificado como investigación y desarrollo. Entonces, además, lo hemos puesto en 2 ejercicios para que veamos cómo disminuye después el porcentaje que podemos aplicar, ¿no? Aquí igual, tenemos personal técnico. El proyecto puede ser el mismo en 2 años o diferente, no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero bueno, personal no tiene la amortización, el material fungible, bueno, tenemos todos estos apartados, son los mismos que en la innovación, pero al final, pues bueno, el primer año suman 100.000 euros y el segundo 200.000 euros en estos 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar la deducción? 2021 no ha hecho ninguna actividad de innovación, no ha hecho ningún tipo de deducción fiscal y en el 2022 tiene un gasto de 100.000 euros, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, como no tiene gastos previos, sea un 42% todo el gasto, sería 42% de la deducción, que podría aplicarse en el 2022, ¿no? El 2023
como hemos dicho antes, siempre se busca pues, mejorar, tener más gasto todavía, hacer más proyectos y tiene un gasto de 200.000 euros. ¿Cómo se aplicaría digamos, la cuenta, ¿no? La media de los últimos años serían 50.000 porque serían 100.000 más cero dividido entre los 50.000, ¿no? La media de los últimos años serían 50.000. Entonces, el exceso de media serían 200.000 menos 50.000, 150.000. Entonces, la deducción sería, habría una parte al 25%, que sea la parte de los 50.000 euros, que es a la misma media de los últimos años, y después el resto al 42%. 12.500 más entre 3.000, pues serían 75.500 euros. Bueno, es un poco para ver cómo baja la media y cómo se aplicaría, ¿no? Pero al final esto es muy sencillo. Nosotros siempre damos soporte en el cálculo de deducción, damos el informe con todo lo que es la aplicación y en ese sentido no hay ningún problema. Perfecto. La monetización que hemos hablado antes es en el caso de que no tengamos cuota positiva y no tengamos pago de impuesto, cómo podemos, digamos, retornar ese gasto que hemos hecho, que al final hay muchas empresas que son intensivas en innovación y, sobre todo en sus primeros años, pues no ganan, no tienen beneficio, porque además invierten muchísimo en todo lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Al final son empresas que les cuesta mucho dar beneficio porque están siempre invirtiendo, innovando, ¿no? Para esto en 2004 se aprobó esta medida que significa que puede modificar el límite de la cuota íntegra, ¿no? Puede llegar a no pagar nada incluso o solicitar por parte de la empresa el abono y la capitalización efectiva, es decir, el 80% de lo que tienes generado como deducción fiscal y que no te has podido aplicar, ¿no? Ahora vamos a ver cómo tiene una serie de requisitos que, bueno, son en algún caso bastante. Yo siempre recomiendo que si una empresa tiene un beneficio más o menos puede aplicarlo, que lo aplique continuamente, ¿no? Monetizar es en el caso de que no tengas ni beneficio este año ni a corto plazo, medio plazo, preveas que vas a tener un beneficio, entonces sí que te lo puedes plantear, ¿no? Porque al final es un 80%, aunque ahora veremos, tiene que pasar un año, al final son 2 años hasta que recibes la monetización, son 2 años enteros que no tienes ese dinero. Tienes que reinvertir esa cantidad de dinero, el importe equivalente, la deducción ampliada abonada, al gasto de I+D más I, tienes que mantener el empleo en actividad media, plantilla media, en actividad de I+D, y también tienes que tener una certificación, un informe motivado, ¿no? Son muchos requisitos que, bueno, que sí que hay empresas que se lo pueden permitir porque, bueno, lo hacen continuamente y tienen esa capacidad de esperar 2 años y es como una rueda, al final, año a año lo van haciendo, ¿no? Pero en principio es simplemente que sepas que existe esta posibilidad, pero claro, ya te ata mucho en el sentido de tener que mantener la plantilla, mantener la inversión, y siempre con tu informe motivado, en fin, son requisitos muy, muy fuertes a veces, ¿no? Bien, otra de las posibilidades que tiene una empresa para ser más eficiente, ahorrarse, en este caso es una bonificación en la seguridad social, es la bonificación por el personal investigador, ¿no? La bonificación está entre un 40 y 50% de la aportación empresariales a las cuotas de la seguridad social por contingencias comunes para el personal investigador. Vale, 40% como norma, si la investigadora es una mujer es un 5% más, y si es un menor de edad, menor de 30 años, menor de edad no puede ser, menor de 30 años tiene otro 5%. No, si es mujer menor de 30 años sería un 10%, entonces sería el 50% de esas aportaciones, ¿no? Ha habido una bonificación en el sistema de aplicación de estas bonificaciones, justamente el 1 de septiembre de este mismo año, que ha cambiado un poco el escenario, bastante diría yo el escenario, ¿no? Antes se podían inscribir en cualquier momento, ahora tiene que ser cuando se les dé el alta, ¿no? Y durante 3 años nada más. Antes era indefinido, tú dabas de alta a un investigador y tenías cumplido los requisitos, no tenías un horizonte definido, podías ser hasta que dejase de trabajar o dejase de hacer investigación. Ahora son 3 años como máximo que te permite la ley hacerte esta bonificación, ¿no? Y tiene que ser, aparte de trabajador del grupo 1, 2, 3, 4, que eso ya existía, personal dedicado en exclusiva a I+D.
se permite un 15% de su tiempo que se puede dedicar a la formación, bueno, pues un poco a otros temas colaterales, digamos, de lo que es la I+D+I, pero tiene que ser 85% mínimo dedicado a I+D+I, ¿no? Y el tipo de contrato tiene que ser indefinido y en régimen general. Es decir, lo que intentan es que no sé, los investigadores sean contratados como indefinidos y en el régimen general, ¿no? Solo se puede, los que están ya dados de alta, si se pasan a este modelo, podrían seguir siendo bonificables, pero ya no puedes contratar a una persona y, bueno, pues después darle el alta, ¿no? Tiene que ser, no es que venga del paro, pero que tiene que ser una persona que tú tengas contratada con un contrato temporal y lo hagas indefinido o, bueno, es una limitación que pone la ley, ¿no? Es compatible con las deducciones fiscales cuando existe el sello PYME innovadora, del que hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, cuando son más de 10 trabajadores en una empresa que son bonificables, hay que ir a una certificación, como he hecho una certificación como hacen en los proyectos de I+D de deducción fiscal. Una certificadora ENAC certifica que son 10 personas o más, o 20 o 30, dependiendo de la empresa, tiene que certificarlos como para poder aplicarse la bonificación, ¿no? Vale, el sello PYME innovadora, vale. Bueno, es un distintivo otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a las micro, pequeñas y medianas empresas, no gran empresa, que se dedican a actividades de I+D bueno, intentando recompensar en el sentido que invierten y que hacen innovación, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tiene? Bueno, compatibilizar, como hemos dicho antes, que una persona esté trabajando, es decir, se pueda bonificar en la seguridad social como personal investigador y utilizarlo como gasto en la deducción fiscal, ¿no? Serían compatibles las dos cosas. Yo utilizo a esa persona porque, bueno, es un investigador, es un ingeniero, es un desarrollador y para el proyecto de deducción fiscal cojo su tiempo 100% y aparte es compatible con la bonificación que tiene como investigador personal, como personal investigador en la seguridad social, ¿no? También tiene otra ventaja es que, bueno, la compra pública de innovadora, bueno, también hay una serie de ayudas específicas para contratación pública, bueno, hay una serie de ventajas por tener ese sello PYME innovadora, ¿no? Y bueno, también te permite pues entrar dentro de un registro que al final, pues bueno, tiene un cierto tono reputacional, una empresa que tiene un certificado, un sello que el ministerio cataloga como innovador, ¿no? Y bueno, pues tiene a nivel pues eso, reputacional y un poco de nombre, también tiene su importancia, ¿no? Yo puedo poner mis facturas que tengo sello PYME innovadora y eso pues al final es interesante, ¿no? ¿Qué requisitos hace falta para poder acceder a este sello PYME? Por ejemplo, pues lo que hemos hablado, tú haces un proyecto de innovación en deducción fiscal, certificas, solicitas al ministerio el informe motivado y eso ya te permite automáticamente recibir el sello PYME innovadora, ¿no? Haber recibido una financiación tipo CEDETI, por ejemplo, solo CEDETI y el ministerio pueden expedir este tipo de sello PYME, CEDETI también. Si CEDETI es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial que financia proyectos de innovación a empresas. Si tú tienes un proyecto innovador y te lo financia CEDETI, tú tienes también el sello PYME innovadora, ¿no? También puedes una serie de puntos y de requisitos, puedes optar por ese tipo de puntuación a recibir el sello, tener una patente propia en explotación en un periodo no superior a 5 años y bueno, también hay una serie de empresas como Enor que certifican ese tipo como un sistema de gestión de la I+D+I, ¿no? Estas son un poco las formas de los requisitos que permiten tener un sello PYME innovadora, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Pues, como hemos hablado un poco antes, ¿no? El primero es identificar en la empresa, visitar la empresa, si nos permiten, estar aquí con ellos, ver lo que hacen, qué han hecho, qué van a hacer, un poco ser un poco sus ojos en el tema de innovación, ¿no? Porque muchas, pues, no es que desconozcan, pero sí que no le ponen un marco a lo que hacen realmente, ¿no? Entonces,
hacemos este diagnóstico totalmente gratuito, por supuesto, que identificamos los proyectos y, como hemos dicho antes, pues intentamos dar una cifra aproximada. Entiendo que estos dos proyectos son claramente innovadores. Tenemos claro que podemos llevarlos a un proyecto de educación fiscal con un gasto más o menos, al final son, bueno, a grosso modo se puede más o menos, después hay una variación, evidentemente, ¿no? Pero sí que se puede más o menos eh, intuir por qué cantidad más o menos se puede llegar a recuperar de gasto, ¿no? Y lo que hacemos es un servicio integral, tanto en la financiación de la actividad de I+D como bueno, la llevada a deducciones fiscales, la financiación, como hemos dicho antes, también tanto nacional, regional, y siempre con una seguridad jurídica que nosotros aportamos en el sentido de compromiso con la empresa de apoyo sistemático en cualquier tipo de requerimiento que pueda tener la Hacienda, ¿no? Defensa durante toda la vida de la deducción hasta que prescriba, evidentemente, pero insisto, con esta certificación o ENAC o que nosotros podemos aportar, realmente no tiene que haber ningún problema porque al final eh, Hacienda te puede. El riesgo cero con la Hacienda no existe nunca en nada, digamos, ¿no? Es una cosa que, bueno, todo el mundo, cualquier empresa lo sabe, ¿no? Pero en este caso, al final, si lo piensas bien, tú estás como centro tecnológico, como certificadora, estás viendo, estás certificando de alguna manera que este proyecto es innovador a un inspector de Hacienda que al final es una persona que bueno, es un abogado, es un economista, ¿no? Entonces, difícilmente te puede discutir que ese proyecto no lo es, no es innovador o no es un desarrollo cuando tú lo has certificado. Es decir, porque tendría que aportar pruebas técnicas de que no lo es, si está bien sostenido, evidentemente está bien documentado, ¿no? Económicamente, te podría en cualquier caso decir que una factura está bien, está mal, pero tú tienes en ese marco que hemos puesto, tanto de técnico como económico, eh, el informe económico, la auditoría que hacemos nosotros, que hace la certificada también, es totalmente riguroso. O sea, está soportada con facturas, con su número, con su valoración. En fin, está todo totalmente sostenido en una documentación que es realmente rigurosa, ¿no? Entonces, bueno, al final te puede decir cualquier cosa. Obviamente, nunca sería un delito porque tú bueno, o sea, hay una discrepancia con Hacienda. Yo estoy diciendo que lo que estoy haciendo es innovación porque tengo un certificado que lo dice y usted me dice que no. A ver, no sé, es un contencioso, es una forma de verlo, nunca sería un fraude, es decir, no sería una discrepancia, ¿no? Pero bueno, no suele ocurrir, ¿no? Porque normalmente la calificación se suele mantener porque no tiene sentido que la inspección lo pueda de alguna manera intentar tirar para atrás, ¿no? Y bueno, siempre trabajamos a éxito. eh, Sobre bueno, el retorno que tenga el cliente, nosotros aplicamos un porcentaje, ¿no? Es decir, si no hay ese certificado de nosotros que hacemos, esa documentación que generamos que soporta la deducción, nosotros no vamos a cobrar nada, evidentemente, ¿no? Y vamos a cobrar por ese informe que hemos hecho, esa recomendación, eso nunca lo cobraríamos, nunca se cobra, evidentemente, y solo se cobra en función pues, es decir, si tengo un retorno de 100.000 euros, pues cobro un porcentaje y simplemente, ¿no? Además, cuando ya tienes tu documentación, la tienes en tu poder, ¿no? No se cobra nada por adelantado. Bueno, hablar un poco también de lo que hablábamos de las patas, ¿no? Pues, tengo un proyecto que tengo en la cabeza, que quiero llevar a cabo, que quiero mejorar un proceso, que tengo un producto que quiero hacer, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues primero nos sentamos con vosotros y decimos, oye, qué subvención podemos aplicar? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué financiación preferente podemos encontrar? Oye, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos el programa Adelante Innovación que nos permite, pues, oye, tener una subvención muy interesante sobre un proyecto innovador, ¿no? Que además ese proyecto innovador después lo podemos llevar a deducción fiscal, además, bueno, ampliado y con otro contenido, pero ya estamos calificando ese proyecto, ya la administración lo califica como innovación. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una base para iniciarlo. Entonces, yo siempre lo digo, esto al final es una rueda. Y, tengo una idea, y lo importante aquí son las ideas. Aquí no se puede, vamos, en mi opinión, no ir a cazar una subvención, ir a cazar una ayuda sin tener un proyecto es absurdo. Me parece absurdo, absolutamente. Tengo una idea, vosotros como empresarios estáis todo el día dándole a la cabeza, cómo podéis mejorar, qué hacéis, viendo sitios, cómo puedo adaptarlo a mi empresa. Tenéis un montón de ideas,
¿cómo las puedo llevar adelante? Si son innovadoras, que normalmente lo suelen ser, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿cómo podemos financiarla? Y después, ¿cómo podemos retornar el máximo dinero de lo que hemos gastado, ¿no? Para eso estamos nosotros, para haceros la consultoría, para mis compañeros técnicos, ver cómo podemos encajarlo y darle la mejor solución, ¿no? Desde que han llevado muchísimos años haciendo ese tipo de programas y con muchísimo éxito. Y la verdad es que, bueno, si tienes un proyecto, tienes una idea, adelante. Es decir, de verdad, es que hay un montón de apoyos. Cada día los márgenes están más ajustados, cada día más complicado, cada día la competencia es más brutal. Hay que aprovechar este tipo de ayudas que son financiaciones y retornos, ¿no? Yo creo que es la única forma de ser competitivos financieramente, ¿no? Bueno, y aquí tenemos al final, los compañeros que llevan la parte técnica, director del departamento, Desiree Moreno y Jared Sánchez y Inmaculada, que es la persona que ha estado conmigo, que bueno, os pueden, por supuesto, ayudar en cualquier tipo de duda que tengáis, encantados de hacerlo, evidentemente. Si hay socios, no socios, en Castilla-La Mancha, fuera de Castilla-La Mancha, estarán encantados de echaros una mano. Y bueno, al final ya digo, de verdad que esto eh, el negocio cada día está más duro, hay que intentar sacar el máximo beneficio de una forma, por supuesto, legal, que estamos hablando siempre y aprovechando las herramientas que nos da la Administración, tanto nacional como regional y como el impuesto a sociedades. Al final, se trata de ser más financieramente eficientes y yo os diría, cualquier idea, por descabellada que os parezca, que comentárnosla. Nos la comentáis, la identificamos, le damos una vuelta, os ayudamos y os decimos cómo podéis llevarla adelante de la manera más eficiente, ¿no? Para eso estamos. Y bueno, yo creo que he llegado ya al último. He llegado al último. Muchísimas gracias. Encantado. Imagino si hay preguntas y podemos resolverlas, estaremos encantados y muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Pedro. Pues no tenemos ninguna pregunta en el chat. De momento, os animamos a que, oye, si ha quedado alguna duda, cualquier cosita que queráis comentar, pues es el momento. No sé si tú quieres algo, si quieres No te resaltar oigo, algo, Silvia. Pedro, Si pues estás. también. Hola, buenas tardes. Ay, sí, no sé quién Sí, nos habla, pero bueno, nos lo puedes sí, preguntar no así, sé si sí. me escuchas o no. Sí, sí te oímos, sí. No, soy Cayetano de Agrobellón Ujú. y quería hacer una pregunta también a Pedro, a quien corresponda, y es sobre el tema de la monetarización de la ayuda. Creo que habéis dicho, o he escuchado yo por ahí, que Sí, entiendo en primer lugar que es que te devuelvan esa ayuda, que tú en el impuesto de sociedades solicites la devolución de ese dinero. correcto, correcto. Suena que haciéndote igual de dinero suena extraño, pero es totalmente real. Hay muchas empresas que se lo están aplicando ya. Lo que sí que tiene una serie de requisitos que, como he comentado, Eso te son iba a decir, Pedro, específicos tiene en una algunos casos, penalización del ¿no? 20%, has dicho. Sí, Hacienda se queda, te retiene un 20%, te reduce un 20%, pero el 80% te lo devuelve en tu cuenta, es decir, te lo abona en tu cuenta, pasado 2 años, si mantienes lo que hemos dicho, el nivel de empleo dedicado a I+D, el nivel de inversión, hay serie de requisitos, pero sí que si los cumples, Hacienda te ingresa en tu cuenta, es totalmente, pues, bueno, está ocurriendo hace muchos años, un 80% de la deducción que no te has aplicado y a la que tienes derecho. Claro, pero si tú la dejas y para próximos ejercicios tienes hasta 18 ejercicios para poder, digamos, bonificarte esa ayuda sin ningún tipo de obligación y sin ningún tipo de deducción. Correcto, correcto, exactamente. Es decir, tú creas ese crédito fiscal, que es esa deducción que no te puedes aplicar, tienes 18 años para aplicártela, como tú dices, sin ningún tipo de requisito. Es un crédito que tienes ahí y lo utilizas cuando quieras en los 18 años siguientes, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de imposición de mantener. Bueno, lo único que mantenga la empresa viva, ¿verdad? Pues si no tienes que pagar el impuesto, es decir, eso sí, ya sobre el impuesto, mientras la empresa esté funcionando, tienes 18 años para aplicarte esa deducción sin ningún tipo de recorte, sin ningún tipo de exigencia. Correcto. De acuerdo, sí, vale. Aclarado, Pedro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más por el chat, no, o sea, pero podéis, como queráis, si os animáis
a hacérsela pues verbalmente a Pedro, bienvenida también, como prefiráis. Y como te decía, Pedro, si quieres destacar alguna cosa, algo que te parezca importante, pues también es el momento, que como Pues, hemos terminado bien de gracias. hora. Sí que, Silvia, al final es que hay muchas empresas que no utilizan este tipo de herramienta porque es la gran desconocida, porque les da miedo Hacienda, porque les da miedo, no saben exactamente qué están haciendo. Esto es mucho más seguro de lo que parece. De verdad que no, cumpliendo los requisitos que te pide, documentando tu proyecto técnica, económicamente, que nosotros lo podemos hacer perfectamente y somos un centro tecnológico acreditado para ello. Es una herramienta que hay que utilizar. Es que es la única deducción que se puede una empresa aplicar, a menos que hagas cine español o alguna cosa rara de estas, que realmente no tiene ningún sentido. Es que cualquier empresa que paga impuestos a sociedades y está haciendo cosas, es que está haciendo innovación. Es, bueno, un poco verlo. Para vosotros el día a día. O sea, es que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Ir a una fábrica y decir, bueno, es que llevamos 30 años de lo mismo. Bueno, me extraña. O sea, ves máquinas nuevas, ves procesos nuevos y al final dices, algo has hecho diferente. Bueno, pues sí, compramos esta máquina, hicimos un cambio en el producto porque lo demandaba el público. Innovación. ¿Cómo podemos recuperar esa parte de ese dinero? Al final es, de verdad, es aprovechar esta herramienta, ¿no? Es por lo menos saber que está ahí y ver si se puede aprovechar. Nosotros trabajamos a éxito, con lo cual también es una garantía de que la empresa nosotros no le vamos a contar una historia, le vamos a cobrar por un informe. Si consigue una deducción fiscal, se la vamos a cobrar un porcentaje y si no, no vamos a cobrar nada. Con lo cual, aseguramos mucho de que no calentamos la cabeza al cliente. Nosotros generamos toda la documentación que necesita, que esa es otra de las miedos de las empresas. Es que me vais a pedir que voy a ocupar mucho tiempo. No. El marco económico está muy claro. Yo necesito las nóminas, el coste empresa de cada trabajador, que eso cualquier asesoría lo tiene que dar con un clic, quiero decir que no es complicado. Factura de proveedores, las tengo que tener contabilizadas de alguna manera y, no sé, lo que es si tengo un acuerdo, o nos ha hecho un trabajo ITECAM y nos ha cobrado ese dinero, tengo esa factura. En fin, la documentación económica, las facturas están, la amortización se puede sacar de la contabilidad sencillamente, no hay ningún problema, es súper sencillo. Y el tema técnico, somos nuestros técnicos los que organizan todo y piden la documentación mínima. Una empresa que hace una máquina nueva, bueno, antes tiene unos planos, tiene algún diseño, tiene algo, o por lo menos, oye, me lo ha pedido un cliente, es una aportación, yo he visto una oportunidad de negocio y me he lanzado hacia allí. Tiene que tener una documentación que soporte ese proyecto, porque claro, si no, no tendría sentido, ¿no? Planos, alguna memoria, algún catálogo. Con todo eso nosotros montamos lo que es la memoria técnica, ¿no? Entonces, para la empresa no supone un esfuerzo en absoluto, no tiene que redactar ningún tipo de documentación, no tiene que ponerse a rebuscar. Con lo que tiene, nosotros montamos la memoria, si hace falta una aclaración, si lo pedimos, por supuesto, evidentemente, pero somos muy poco invasivos, quitamos muy poco tiempo. Sé que estas empresas estáis siempre con mil cosas, sobrepasadas en muchas cosas, y esto no es una cosa más, esto es simplemente recuperar el gasto que habéis hecho, darle forma al proyecto, para estar los técnicos, recuperar económicamente los gastos, montar el proyecto y, bueno, pues aplicar la deducción. Al final, pues oye, que es una ayuda, que merece, aunque sea perder, ¿no?, un poquito de tiempo, entre comillas, merece la pena. Hombre, algo de caza tienen que hacernos, ¿no? Porque, oye, nos tienen que estar un poco a ver lo que hacen y tal, ¿no? Mira, es donde se disfruta mucho, viendo las fábricas, viendo los procesos, ¿no? Pero al final, muchas veces ellos, cuando están con nosotros, se dan cuenta de las cosas que realmente son innovadoras que han hecho y que no eran conscientes, ¿no? Entonces, hombre, algo de tiempo tiene que dar, pero que no esto, no, oye, me tienes que mandar una memoria, hacerme esto. No, esto lo hacemos nosotros. Para eso cobramos nuestro porcentaje. Mira, nos pregunta Manuela si les vamos a enviar la presentación. Entiendo que no hay problema, que si queréis, no habrá problema con enviarles. Sí, entiendo que no. Entonces ahí tenéis.
Perfectamente. En cualquier caso, de verdad, cualquier mínima duda, es que estamos encantados de visitaros, o una llamada telefónica y, no sé, una videoconferencia, de verdad. No os quedéis con la duda de que si lo que estoy haciendo yo podría llevarse a esto, ¿qué retorno tendría? No, no hay ningún compromiso, no hay ningún coste. Estamos ITECAM, algunos sois socios, otros no. Si no nos conocéis, pues joder, sería una buena ocasión para conocernos, que visitemos. De verdad que es muy poco esfuerzo y puede resultar muy interesante, ¿no? Estamos para esto nada más. Pues sí, además en la presentación, como habéis visto, tenéis los contactos, así que pues nada, os lo haremos llegar. Y no tenemos por aquí, a ver, preguntan que cuál es el mail de tu email, Pedro. Está también en la presentación, ¿verdad? No, pero yo se lo incluyo. Además, tenemos el mail de esta empresa, en otro lugar que Vale, se lo envío. pues lo incluimos en la presentación y os la hacemos llegar. Entonces, así que, pues nada, por mi parte nada más. No sé si de momento parece que no entra ninguna preguntilla. Así que cuando tú quieras, Pedro, si quieres, damos por finalizado. Muchísimas gracias a todos por Ha participar sido y un a ti, placer, Pedro. nada, muchísimas gracias. Bueno, estamos todo el equipo técnico, que al final yo siempre digo que los técnicos, los artistas de esto, son los que realmente sacan la chicha de los proyectos, ¿no? Y de verdad que además son gente súper cualificada. Bueno, es un placer trabajar con ellos y simplemente, pues eso, se ponen en contacto con nosotros y encantador de haber estado aquí y de poder seguir trabajando con ellos. Muy bien, pues nada, buena tarde y nos vemos en próximas. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias.